Les saludo con el deseo de que gocen de este día del Señor plenamente en comunión y devoción. Agradezco por esta oportunidad de compartirles este estudio que a todos nos sirve de mucho para enfrentar las difíciles artimañas del maligno. Oremos para comenzar, por favor. Dios eterno y todopoderoso, grande eres y grande es tu misericordia. Nos has comprado y has vencido a la muerte regalándonos la vida eterna a quienes esperamos en Cristo, por quien has concedido redimirnos para ti. Perdona, Padre, nuestras faltas y todo aquello que te ofende. Deseamos agradecerte y poder honrarte con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Queremos suplicarte por entendimiento y fortaleza para salir victoriosos de las trampas que el enemigo nos presenta y que podamos mantenernos firmes en la hora de las pruebas. Pedimos de manera muy especial por nuestros hermanos que sufren de alguna enfermedad o tribulación, los que pasan por momentos difíciles, y pedimos que tú, Señor, les des ánimo y vida, que les abraces en tu piedad y perfecta voluntad. Todo esto lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a tantos comentarios que continúan expresando, y me alegro mucho de que el método sea benéfico para la práctica diaria en su vida cristiana. Qué bien enterarse de que el compromiso de unidad de una iglesia se debe asumir por cada uno de nosotros en la encomienda de lograr una armonía y fomentar el celo por ella. Una iglesia que se preserva en amor, sin duda debe estar conformada por creyentes pacificadores y que dirigen su mirada en el Evangelio y no en los pastores o líderes. Pero unos pastores responsables cuidarán con particular celo y empeño que los congregantes crezcan y tengan el alimento bueno y santo. Seguir fielmente las Escrituras y ser muy vigilantes de la doctrina. Como hemos citado, cuando hay verdadero amor cristiano, se procura valorar los fundamentos doctrinales y en cuanto a las cosas menos relevantes, pues no se discuten. Estamos ya casi terminando este método y hemos visto consejos para librar los ataques del enemigo como creyentes. Sin embargo, hemos de considerar en este capítulo a aquellos que no están en los pasos del Señor, pero que han sentido el llamado y están cerca de recibirle. En el capítulo 17 se nos dice: Satanás quiere hacer daño no solo a los creyentes, sino también a los incrédulos. Quiere lograr que no crean en Cristo. Hará todo lo posible para impedir que se arrepientan y confíen en el Señor. Basta recordar cuál ha sido la razón por la cual el maligno ha sido despedido del reino celestial. Si leemos Isaías 14, 12, 15, dice así: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Podemos apreciar en los versículos 13 y 14 cómo la intención de Luzbel era de situarse, dice en el 13, por encima de las estrellas de Dios. Ahí levantaré mi trono. Y en el 14, me haré semejante al Altísimo. Queda claro que había soberbia en él y quería estar por encima de Dios. Pero veamos una cosa. Al principio, en el versículo 12, se le dice: has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Está señalando la profecía de cómo él va a ser castigado, no solamente que cayó del reino celestial, sino que va a ser castigado porque él había debilitado a las naciones. Y eso es lo que hace actualmente Satanás. Está debilitando a las naciones, las está llenando de pecado, las está distrayendo de su adoración a Dios y no permite que le busquen. La intención de Lucifer fue recibir él mismo la adoración y la alabanza. Ese es su propósito en el mundo, que la devoción de los hombres no esté concentrada en el Dios verdadero, sino que el mundo se mantenga desviado
y buscando todo menos humillarse y adorar al Dios omnipotente y eterno. La ocupación del diablo es pues distraer al mayor número de individuos posibles para que no adoren a Dios. Y aquí el autor de este método, Thomas Brooks, nos explica una de las estrategias que utiliza para que pongamos cuidado y estemos preparados a defendernos y defender a los incrédulos de sus mentiras y su influencia. Número 1. Frecuentemente Satanás hace que los incrédulos sientan demasiado grandes sus pecados como para ser perdonados. Les dirá que Dios puede perdonar a otras personas, pero no a ellos, porque son demasiado pecadores. En numerosos testimonios de conversión se aprecia cómo muchos creyentes han experimentado tal dilema. Se han sentido culpables y deseosos de ser recibidos por Dios, perdonados. Han anhelado ir al Padre para refugiarse de todos los males que este mundo causa, hallar alivio, encontrar el verdadero camino. Y claro que esto es un periodo en el que el enemigo los tiene cegados. Les dirá que no es posible ir con esa cantidad de pecados a mostrar su cara ante Dios. Algunos de nosotros, al escuchar de un Dios que es perfecto, totalmente santo y que demanda justicia y rectitud, nos sentimos ínfimos e inmerecedores de siquiera hablar con Él, de acercarnos. Los que son tentados a pensar así deben saber que entre más sea su pecado, mayor es su necesidad de Cristo. De verdad que cuando alguien está así de cerca, experimentando culpabilidad, muy probablemente tarde ya muy poco para caer de rodillas ante nuestro Señor. El enemigo lo sabe y hará que ese momento se prolongue el mayor tiempo posible. Recordemos lo que el autor ha citado en otros capítulos. Cada duda y cada tiempo de inseguridad en la salvación, cada tiempo que un hombre pase separado de Dios, es un tiempo que el maligno celebra como un triunfo. Ahí es donde podemos comprender la urgente necesidad de llevar el Evangelio y despertar a quienes duermen en la terrible oscuridad, abrirles los ojos y llevarlos al encuentro con el Todopoderoso. Una de las diferencias que tenemos más marcadas los protestantes de los católicos es precisamente el comprender y presentar el lado misericordioso de Dios. La visión es opuesta y debemos avanzar hacia un propósito diferente. El argumento del catolicismo es que, como Dios es perfecto, el pecador habrá que arrepentirse, creer, portarse bien y practicar las buenas obras. Y luego, con mucho esfuerzo y algo de suerte, después de repetir muchos rezos, por supuesto, pues probablemente uno llegue al cielo. Nuestro argumento no es tal, puesto que eso no es lo que dice el Evangelio. La palabra de Dios deja muy claro e insiste en que el creer traerá arrepentimiento y que entonces esa evidente fe auténtica revela que la persona es salva e irá a morar al cielo que le aguarda como herencia segura. Como vemos, la predicación del católico es una invitación a portarse bien y a acumular buenos puntos, por decirlo de alguna manera, pero sin la seguridad de algún día ganarse el cielo. O en tal caso, ganárselo por sus buenas obras. La predicación bíblica que debemos de practicar es que el perdón nos ha sido concedido y que hemos de ir en arrepentimiento a postrarnos ante un Dios amoroso y lleno de misericordia, quien atiende a todo aquel que le busca. Y es que desde la perspectiva católica, el pecador deberá convertirse en un excelente obediente e intachable para llegar a ser digno y entonces esperar pasar la prueba de pureza. Pero no es así. Nadie podría lograrlo. No es por obras, dice el apóstol Pablo en Efesios. En tal caso, no iríamos a presentarle el Evangelio a quien no lo necesita.
Se busca convertir a quienes tienen necesidad de reconciliarse con su Señor, justamente porque son pecadores. Los que están sanos no son los que necesitan médico, sino los que están enfermos. Entre más grave es la enfermedad, la necesidad de médico es más grande. A nuestro Señor Jesús le complace tener misericordia y perdonar a grandes pecadores. En esto deberían sin duda pensar muchos de los misioneros y quienes intentan compartir el Evangelio mostrando las leyes y los preceptos de Dios sin dar prioridad al perdón y la misericordia. Ese es en realidad el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Alguien en el mundo ignora que Dios es recto, justo y perfecto? Yo creo que no. Aquellos que conocen a un Dios exigente son muchísimos más que quienes saben de su perdón y su bondad. Lo hemos dicho en otros temas, predicar la gracia es nuestra primordial tarea. El enfoque y el propósito del Evangelio consiste en ello. Dios ha prometido perdonar a todos los que acuden a Él. La magnitud de sus pecados no es ningún obstáculo para tener misericordia de ellos. En Isaías 55, versículo 7, leemos: Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Algunos de los pecadores más grandes han sido perdonados por Dios. Pablo dice que Él era un hombre cruel y violento hacia los creyentes, y que no obstante fue recibido a misericordia. Esto en 1 de Timoteo 1, versículo 13. Dios no dice en la Biblia que haya cierta clase de pecadores que no puedan ser perdonados. Jesús puede salvar perpetuamente a todos los que por Él se han acercado a Dios. Esto lo dice en Hebreos 7, versículo 25. Podríamos discutir o argumentar que entre más grande es el pecador, es más probable que Cristo tenga misericordia de él. Los sufrimientos más grandes de Cristo fueron a favor de los más grandes pecadores. Entre más tiempo una persona se resiste a someterse a Cristo, más crece su pecado. El hombre natural no tiene poder en sí mismo para resistir al pecado. Entonces la idea de que sus pecados sean muy grandes no debe obstaculizarles para creer en Cristo. Conocer a Cristo es la bendición más grande, más importante y más completa que una persona puede recibir. Todos los que no creen en Cristo serán condenados por sus pecados. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto está en Juan 3, versículo 36. Número 2. Hay otra manera que Satanás intenta para persuadir a los pecadores a que no crean en Cristo. Les hace pensar que son indignos de ser perdonados por Dios. La Biblia no dice en ninguna parte que Dios necesite esperar a que los pecadores se reformen o sean buenos para poder salvarlos. Todo lo contrario. Las únicas personas perdonadas fueron las que no eran dignas. Zaqueo, el recaudador de impuestos, no fue suficientemente bueno porque había tomado injustamente el dinero de muchas personas, les había robado. Sin embargo, la salvación le llegó a Zaqueo y fue perdonado. El apóstol Pablo atacaba a los creyentes y los persiguió cruelmente. No obstante, él también recibió misericordia. Estas personas no eran dignas del amor de Dios. Nadie es digno del amor de Dios. La palabra de Dios nos enseña que absolutamente todos, antes de conocer a Cristo, estábamos desprovistos de la gracia. En Romanos 5, versículos del 1 al 2, se nos dice:
En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Adelante, en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, leemos: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay que leer bien eso, cuando todavía éramos pecadores. Nadie se hizo bueno, nadie se perfeccionó, mejoró, se hizo digno para ser salvo. En condición de pecadores nos tomó el Señor. Nadie vendrá a Cristo si espera hacer lo suficientemente bueno. El método divino es que primero crean en Cristo, aunque sean indignos. Solamente creyendo en Cristo pueden ser cambiados por Dios. Número 3. Hay un tercer método usado por Satanás para estorbar a los hombres a que crean en Cristo. Satanás les dice que no están preparados para creer, que necesitan tener ciertas experiencias antes de estar listos. Satanás les dirá que no han sido humillados lo suficiente como para ser creyentes. De una manera u otra, Satanás les hará pensar que les hace falta alguna preparación para poder creer en Cristo. Por supuesto, Cristo ha salvado a algunos que parecían no estar muy preparados. Jesús le dijo a Mateo: sígueme, en Mateo 9, versículo 9. La Escritura no dice que Mateo sintiera profundamente su pecado, o que fuera muy humillado, o que fuera preparado en forma alguna. Mateo simplemente siguió a Cristo y Dios cambió su vida. Dios no llama a todos los creyentes en la misma manera. Algunos son traídos a Cristo después de muchas tormentas, problemas y crisis espirituales. Otros son traídos en forma tierna y quieta. El Espíritu Santo hace su obra en la forma que Él quiere. Nunca debemos tratar de establecer ciertos requisitos o experiencias que uno debe tener para decir que está listo para creer en Cristo. Por ejemplo, sentir cierto terror del infierno, experimentar cierto grado de convicción del pecado, etc. Nada de eso. Es cierto que cada creyente siente la tristeza, la vergüenza y la convicción de sus pecados, pero estas cosas nacen de la fe en Cristo. La fe es la tierra en la cual crece la tristeza y el arrepentimiento del pecado. Un hombre natural está esclavizado al pecado y no siente culpa. Vive ciego haciendo todo lo que Dios condena y reprueba. Un inconverso no tiene una conciencia de lo malo que es el pecado, y es más, muchas de sus obras pecaminosas le son tan placenteras que piensa que Dios debería de aprobarlas. Cada vez más a menudo escuchamos que la propagación del pecado logra invadir más ámbitos de la sociedad, y se escucha en todo lugar que hay que aprobar la homosexualidad, que es necesario dejar de diferenciar los géneros. Se ha llegado a decir que lo justo es que cada persona debe ser libre de funcionar de acuerdo al género de su elección, y que si desea ser bisexual, pues también tendrá aceptación. El pecado no molesta a un hombre sin fe. Es por medio de la fe que creemos, conocemos a Dios, sus preceptos, y reconocemos lo que es pecado, diferenciándolo de lo que es santo y agradable a nuestro Dios. Por ello hemos dicho, el que se siente culpable está muy cerca de encontrarse con Cristo. Las Escrituras no enseñan
que una persona tiene que pasar por una desesperación intensa antes de que pueda acudir a Cristo. La palabra de Dios nos llama a acudir a Cristo tal como somos. La experiencia de convicción es variable. No obstante, sus elementos esenciales son los mismos. Por lo tanto, no debemos pensar que es necesario que cada convicto sienta exactamente lo mismo para poder estar preparado a creer en Cristo. Estas son algunas de las artimañas de Satanás para tratar de impedir que los pecadores acudan a Cristo, que sus pecados son demasiado grandes, que no son dignos de ser perdonados y que no están preparados. Cuando el inconverso es llamado y Dios le da el privilegio de experimentar los indicios de una auténtica fe, deberá ser llevado de la mejor manera al encuentro con la Biblia. Es tarea de los creyentes el permanecer atentos y actuar con responsabilidad para encaminar a un inconverso en proceso de conversión. Es por la palabra que podemos cautivarlos y es la palabra santa la que podrá romper los corazones más duros y convencer a los necios. Eso éramos todos antes de la conversión, necios y ciegos. Pero un día hemos sido llamados por la autoridad máxima y nos hemos rendido a Él, experimentando un alivio que lo supera todo, un descanso de tanto y tanto sufrimiento que había en nuestras vidas sin dirección. Todo creyente auténtico se aferrará a su Señor como a la barca que le rescata a un náufrago en medio del océano. Los pecadores no deben escuchar estas mentiras que inventa el enemigo, sino la voz del Señor que les llama al arrepentimiento y la fe en su sacrificio como único camino para ser salvos. Recordemos las palabras del Señor Jesús en el libro de Juan 14, versículo 6. Dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Te agradecemos, Señor, por este tiempo juntos y el aprendizaje que nos deja tu palabra. Deseamos ser siervos obedientes y trabajar para extender tu reino. Es muy alentador saber que traerás a otros a tus pies y les tomarás como has hecho con nosotros, sin importar nuestro pecado. Utiliza a cada uno de nosotros según tu plan y danos el discernimiento para saber en qué momento animar a aquellos que vendrán a ti por medio nuestro. Queremos honrarte y glorificarte en todo momento. Que sean con tus hijos siempre tu gracia y tu paz. Lo pedimos en el hermoso nombre de Jesús. Amén.